pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente y abundantemente a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder abrir la palabra de Dios y escudriñar su santa y divina palabra en esos momentos que son momentos solemnes de la historia de este mundo en las cuales estamos viviendo. Y antes de iniciar con ese estudio, el propósito de estar apercibido a los tiempos que estamos viviendo, las señales que nos indican que nuestro Señor está por venir. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección de lo alto en una oración. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, nuevamente queremos acercarnos ante ti, Señor. Gracias por la oportunidad de permitirnos estar ante ti, Señor. Sobre todo somos indignos, somos pecadores, Señor, pero tu palabra dice que al que viene a ti tú no le echas fuera. Y queremos venir a ti, Padre Santo, con el deseo, Señor, de aprender más de ti, sobre todo estar despiertos, Señor, en esos tiempos en que estamos viviendo. Que sobre todo sea sobre todo oidor que esté escuchando este tema, sobre todo tu bendición pueda alcanzarlo. Y que puedas dirigir todo por medio de la influencia de tu Espíritu Santo, que pongas un carbón encendido en esos labios que necesitan ser purificados cada día, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, por la fe poder escuchar como el profeta Isaías escuchó, esto que ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido borrado. Oh Señor, que esa pueda ser nuestra experiencia diariamente, Señor. Gracias por tu amor, Padre Celestial. Te lo queremos pedir todo en aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como mencionaba, estamos viviendo tiempos solemnes de la historia de este mundo, en los cuales los patriarcas, los profetas, los apóstoles, aún los reformadores y los pioneros quisieran vivir esos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el Señor en su misericordia nos permite, ¿verdad?, tener esos medios, la tecnología que ha estado avanzando para mal en algunas ocasiones, en algunos lugares las personas utilizan este medio, ¿verdad?, para uso incorrecto. Pero como pueblo de Dios queremos que esos medios que tenemos a nuestro alcance puedan ser utilizados para la gloria y honra de Dios, y que el mensaje pueda ser predicado, como el Señor menciona en su palabra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, nuestro tema en esta hora, en esos momentos, se titula Una misma mente y un solo propósito, o una misma lengua o un solo propósito. Ese es nuestro tema en esta ocasión. Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 será nuestra base y nuestro esqueleto, nuestra columna durante todo ese estudio. Vamos a la palabra, al libro de Apocalipsis capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. No tengo la cita, pero usted puede, si tiene una Biblia en su mano, a su alcance, puede acompañarme con la lectura. Dice aquí: y después de esas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, y para que no recibáis sus plagas. Ese es el último mensaje, queridos amigos y hermanos, el cual el Señor en su misericordia trae a este mundo para que podamos abrir los ojos, para que aquellas personas que no han aún aceptado el llamado de amor, de misericordia de nuestro Señor, puedan tener el privilegio de poder abrazar y de alcanzar ser salvos. Ese es el último mensaje y será dado antes que se cierre el tiempo de gracia en general. Será antes, queridos hermanos, de que caigan los juicios que ya están por caer en esta tierra. Aquellos juicios que nosotros nos leemos aquí en Apocalipsis en el capítulo 16 podemos leer acerca de estas plagas que vienen a esta tierra. Así como el Señor envió plagas en Egipto, ¿verdad? En aquella nación idólatra, Egipto. Asimismo el Señor va a utilizar en esta ocasión 7 postreras plagas que el Señor va a tener que enviar por la rebeldía y dureza del corazón del ser humano por rebelarse en contra de su santa y divina voluntad. Pero noten lo que dice el versículo 4, aquí mismo en Apocalipsis 18, porque es la advertencia, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, y para que no recibáis, ¿qué cosa? Sus plagas. Esas plagas que están descritas en Apocalipsis capítulo 16. Pero ya vemos a nuestro alrededor, queridos hermanos, que están cayendo plagas y juicios, pero con misericordia, para que los habitantes de la tierra puedan despertar al llamado de Dios, porque va a haber un momento en cuanto se cierre la gracia, va a haber un momento en cuando nuestro Señor termine la obra que se está realizando en esos momentos, ¿verdad? En el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando el Señor salga de ese departamento, mi querido amigo y hermano, el Señor va a enviar esos juicios a este mundo perverso y pecaminoso. Pero noten que este mensaje está entrelazado, está unido a 2 mensajes que vamos a leer ahora en Apocalipsis capítulo 14. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, y como pueblo de Dios, como pueblo adventista, nos sabemos muy bien esos mensajes que están aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, y dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, ese santo y bendito evangelio. Y no tengo en esta ocasión la oportunidad de presentar el tema, ¿verdad?, del evangelio eterno, pero ese santo evangelio que fue dado a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, aquel santo evangelio que desde la eternidad ha estado en la mente del Dios eterno y que se ha dado a conocer en este mundo, ese santo y bendito evangelio. Ese evangelio es el evangelio de salvación, de la salvación que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo será predicado este evangelio? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Noten lo que dice el verso 7, diciendo, en alta voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Aquí este mensaje
En esta ocasión el mensaje del primer ángel nos manda a darle honra y temer a Dios, al único Dios verdadero. ¿Y qué más? Y adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Este mensaje del primer ángel, lo que estamos relacionados con esos mensajes, sabemos que este es el mensaje que llama a la verdadera adoración del Dios creador del universo en el verdadero día de adoración, que es el Santo Sábado. No hay otro día más, es el sábado. Así que ese mensaje del primer ángel nos manda a temer a Dios y a darle honra al creador del universo y de los cielos y de la tierra. Pero noten lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel, ese es el tercer ángel ahora, le siguió diciendo en alta voz nuevamente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Este mensaje del tercer ángel es la advertencia a recibir, a que recibamos. Es una advertencia si la recibimos. Si recibimos, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Si adoramos a la bestia, a su imagen, y recibimos la marca de la bestia en nuestra frente o nuestra mano. Es una advertencia de parte del cielo, de parte del Creador, de ese Creador el cual se menciona en el versículo 7, el cual nosotros debemos temer y darle gloria. Ese Creador es el mismo que nos da la advertencia a que rehusemos, o más bien, a que evitemos adorar a la bestia y a su imagen y recibir la marca, ¿verdad? Ese es el mensaje que viene de parte de Dios. Es un mensaje de misericordia, pero de advertencia también, a recibir, a identificarnos con ese sistema que vamos a identificar en nuestro tema que hemos puesto por título: una mente, una misma mente y un mismo propósito. Pero noten cómo son dados esos mensajes. Nos dice el versículo 7, diciendo en alta voz. Aquí nos damos cuenta que el primer mensaje es dado en alta voz. Noten lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca o en su frente o en su mano. Noten lo que dice el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo en alta voz. ¿Dice así? No dice así, corríjanme. Aquí dice, y otro ángel le siguió diciendo, no dice en alta voz. Pero ¿por qué no hace el énfasis como lo menciona el versículo 7 y el versículo 9? La respuesta es simple, mi querido amigo y hermano, porque va a haber un momento en la historia de este mundo que este mensaje se va a dar nuevamente en alta voz. Volvamos a Apocalipsis capítulo 18, y no solamente va a ser dado en alta voz. Vamos a leer nuevamente en el versículo 1 que dice: y después de esas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo ¿qué cosa? Gran poder. Así que este mensaje viene iluminado con la gloria del cielo, teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este detalle también es muy importante. La tierra va a ser iluminada con el poder de este mensaje. Y el versículo 2 nos menciona y nos enfatiza lo que no encontramos en Apocalipsis 14. Y clamó fuertemente y en alta voz, diciendo: ha caído Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Qué interesante, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Es muy interesante comprender que va a haber un momento en la historia en que este mensaje del segundo ángel va a ser dado en gran poder y va a iluminar este mundo de tiniebla. Pero ¿por qué en esos momentos de la historia de este mundo en la cual el Señor en su misericordia nos permite estar, nos permite encontrarnos? ¿Por qué algunos
a algunas ciertas unidades y de aquellos a quien Dios ha depositado y ha confiado este mensaje al pueblo, el cual Dios ha dado y ha heredado el privilegio de tener esos mensajes. ¿Por qué nos están dando? Como el Señor anhela y nos menciona en su palabra como deben ser dados. Oh, mi querido hermano y amigo, esa es una pregunta muy importante. ¿No se está dando realmente el sonido certero como se tiene que dar? En nuestras campañas, queridos hermanos, no tenemos tiempo para política. En nuestras campañas de evangelización no tenemos tiempo para hacer intercambios de predicaciones pentecostales. No tenemos tiempo para hacer intercambios de predicaciones bautistas. No tenemos tiempo para hacer intercambio de predicaciones con los anglicanos o metodistas. No tenemos tiempo, mis queridos hermanos, para hacer de ese mensaje un mensaje que nos esté dando. No tenemos tiempo para estar en el movimiento ecuménico que está operando en este mundo. No tenemos nada que ver. Babilonia no tiene nada que enseñarle a los hijos de Dios. Oh, ¿qué está pasando, mi querido amigo y hermano que me escuchas? Bueno, aquí hay una cita interesante que quería compartir del espíritu de profecía que nos indica claramente lo que está sucediendo en esos momentos. Noten lo que dice la inspiración. El mensaje no debe ser encubierto. Y nos dice claramente, Satanás ha ideado. ¿Quién ha ideado? Satanás. Un estado de cosas por la cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Cómo dice? Ha ideado, ha inventado, intentado detener la proclamación del mensaje del tercer ángel. Qué obra tan satánica de parte del enemigo. Él odia este mensaje. Y por eso es que nos damos cuenta y nos responde por qué ciertas unidades que deberían realmente en nuestro pueblo dar ese mensaje no lo quieren dar. Y sigue diciendo, debemos precavernos de sus planes y métodos, no debe suavizarse el tono de la verdad. ¿En cuántas iglesias, mis hermanos, hemos notado, por ejemplo, este servidor ha notado cuánta suavidad en esos mensajes en las iglesias? Por temor a que los hermanos se ofendan, o si viene alguna visita, temor a que se ofenda y se vaya. Pero aquí dice, no debe suavizarse el tono de la verdad. Yo sé que posiblemente algunos de los que me escuchan han tenido esa experiencia en distintos lugares. Y dice, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. Amén por esto. Este mensaje debe ser fortalecido y confirmado. Y ahora noten lo que sigue diciendo. El capítulo 18 del Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con ¿qué? Con valentía y poder. Oh, queridos hermanos y amigos, este mensaje va a ser dado con siervos de Dios llenos de valentía e iluminados con el poder de lo alto. Ha habido demasiados rodeos, mucha vuelta, muchos rodeos para dar este mensaje, dice aquí, en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan claramente y distintamente como debería haber sido proclamado. Y no lo digo yo, queridos hermanos. Aquí lo dice la pluma inspirada del espíritu de profecía. Claramente nos dice lo que está pasando con respecto a la proclamación de este mensaje. Ha habido mucho rodeo, se ha suavizado el tono de la verdad, se ha disimulado el mensaje y no se ha dado realmente como tiene que ser dado. Pero, mis queridos hermanos y amigos, Dios tiene hijos fieles que se están levantando para proclamar y para levantar la bandera ensangrentada de Manuel y para anunciar la rebelión y el pecado que se está dando no solamente en el mundo, sino también en Jerusalén, en Sión, en el pueblo de Dios. Dios está levantando a aquellos Elías, Dios está levantando a aquellos
Juanes el Bautista. Dios está levantando a esos Jeremías, a esos Isaías en estos tiempos para dar el sonido certero a la trompeta. Oh, Dios quiera levantarnos y ser parte de aquellos que fueron valientes. Aquí dice, el mensaje de la verdad, el mensaje de verdad, no será en términos mesurados, sino con ¿qué? Con valentía y poder. Qué interesante, mis hermanos. Ahora, ¿cuándo será predicado este mensaje? ¿Cuándo será dado este mensaje en este mundo? Aquí tengo otra cita interesante. El conflicto de los siglos, página 718, dice lo siguiente. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que se presenta, en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Oh, mis queridos hermanos y amigos, vamos a identificar ese sistema. Ya muchos de los que han estudiado, algunos hermanos que han estudiado ese mensaje, ya están relacionados. Pero si hay algún amigo que me esté escuchando, vamos a identificarlo. Y también vamos a darnos cuenta de la sentencia de este sistema. Y dice, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene a un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, noten ese detalle, antes de que el Señor cierre este tiempo que tenemos de gracia, antes que el Señor derrame sus juicios sobre este mundo, noten lo que dice aquí. Pero antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Oh, mi querido amigo y hermano. El Señor va a levantar y va a llamar a sus fieles, no solamente para que salgan de Babilonia, sino para ¿qué? Para que salgan de la ciudad. Debe haber un apartamiento con todo lo que constituye, no solamente Babilonia lo constituye este sistema, ¿verdad? Que vamos a identificar y que vamos a mencionar por nombre y apellido, sino también del sistema en el cual nosotros vivimos. Ese sistema es un sistema completamente corrupto y babilónico, queridos hermanos. Esos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento, ¿qué será, mis queridos hermanos? Un movimiento, así como el movimiento, ¿verdad?, que Dios levantó en el pasado. Este movimiento esté simbolizado por el ángel que bajaba del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye en el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de esta tierra. Oh, queridos hermanos, por eso dijimos al inicio que este mensaje es el último mensaje que Dios tiene para dar a este mundo pecaminoso, para dar a los habitantes de esta tierra. En su divina misericordia, Dios permite y da chance a que aquellos que no han escuchado la verdad puedan escucharla y vengan y salgan de Babilonia para unirse a las filas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, tenemos una pregunta aquí interesante con otra cita. ¿Cuándo van a llegar o cuándo llegarán los pecados de Babilonia hacia el cielo? Porque noten lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Leamos nuevamente el versículo 4 en adelante. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Ahora noten lo que dice el 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Como dice la Escritura, que Dios se ha acordado de las maldades de ese sistema, cuyo nombre aquí la Biblia lo menciona como Babilonia. Noten lo que dice aquí esta
Bueno, aquí tengo la palabra de Dios, Hebreos. Noten lo que dice Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos. Y con esa pregunta en la mente, ¿cuándo, ¿cuándo llegarán sus pecados hasta el cielo? O mejor dicho, ¿por qué Dios se acuerda de los pecados de Babilonia? Primero hagámonos esa pregunta. ¿Por qué Dios se acuerda de los pecados de Babilonia? Noten lo que dice este texto interesante en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos 10, 16. Y este texto, ¿verdad? Como lo hemos relacionado con Jeremías capítulo 31. Está extraído, el apóstol lo extrae del libro de Jeremías. Dice así, voy a leer desde el 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que anhela hacer el Señor? Oh, el Señor quiere sellar, ¿qué? Su ley en nuestras mentes. Por eso es que anteriormente había tenido la oportunidad de compartir unos 3 temas acerca del sellamiento. Cuán importante es esa obra del sellamiento en nuestras vidas. Porque Él anhela, ¿qué dice aquí? Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahora noten lo que dice el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Oh, resalten ese detalle, márquenlo, marquen ese detalle porque nos va a dar la clave por qué Dios se acordó de los pecados de este sistema que se llama Babilonia. 17 nuevamente dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que ese sistema llamado Babilonia ha rehusado que el Señor implante la ley, espiritualmente hablando, en los corazones y en las mentes de los habitantes de la tierra. Este sistema ha rehusado que su santo y divinos preceptos sean sellados y sean puestos en los corazones de los seres humanos. Es más, ese sistema se ha rebelado en contra y se ha levantado en contra de esas leyes que son la base y el gobierno del universo y lo cual rige también esta tierra. Pero esta tierra ha ido en desobediencia, en rebelión contra esas leyes. Así que ese sistema ha rehusado abiertamente, y lo podemos identificar con el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, pero no vamos a ir al texto. Usted tenga ese texto en mente, lo puede escudriñar en su casa. Pero quería mencionarlo porque ese sistema también nos los presenta el profeta Daniel. Pero noten lo que dice aquí, esta cita, ¿cuándo llegarán sus pecados hasta el cielo? Noten lo que dice. Nuevamente, dice el espíritu de profecía. Hablando acerca de este pacto, noten lo que dice este detalle. La mensajera del Señor comentando acerca de Hebreos capítulo 10. Nuevo pacto basado en la misericordia. Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecado. ¿Cómo están basadas la misericordia, el pacto del Señor? Únicamente en la misericordia, ¿para qué? Para perdonar iniquidades y pecado. Y ahora noten lo que dice. El Señor especifica, haré así, y así con todos. ¿Con quiénes? Con todos los que se vuelvan a mí abandonando el mal. ¿Ha abandonado el mal Babilonia? En ninguna manera. Se ha rebelado, ha rehusado, ¿verdad? Como mencionamos, implantar y permitir que los habitantes estén sellados. Se les coloque la ley en las mentes y en los corazones. Y sigue diciendo, y escogiendo el bien. ¿Ha escogido el bien Babilonia? Tampoco. Y dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos los que humillan su corazón confesando sus pecados hallarán misericordia, gracia y seguridad al mostrar misericordia al pecador. ¿Ha cesado Dios de ser justo? ¿Ha deshonrado su santa ley? Y de aquí en adelante
¿pasará por alto la violación de ella? Dios es constante, alabado sea el nombre de Dios, porque Dios no cambia. Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, pero también es un Dios justo que no perdonará la iniquidad, dice el libro de Éxodo, de la tercera, de la cuarta generación. No perdonará la iniquidad por siempre. Es un Dios que tiene un límite también para con la rebelión. No cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Vida eterna para todos los que quieran obedecer la ley de Dios. ¿Cómo dice? Vida eterna para todos los que quieren obedecer la ley de Dios. Ha habido oportunidad para ese sistema, pero ese sistema se ha rebelado en contra de la ley de Dios. Y hay de aquellos que se están identificando con ese sistema. Leímos en Apocalipsis capítulo 18, 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y qué cosa, y recibáis sus plagas. Noten lo que dice la siguiente cita, otra cita más. Maranata, el Señor viene, página 177. En la revista Sign of the Time del 12 de junio de 1893. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Dice la pregunta, cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación. Oh, y ya estamos notando cómo la bestia de dos cuernos, la bestia que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 13, verso 11, esa bestia que surge ¿de dónde? De la tierra. Los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que identificarla claramente como es una bestia que ya inició como cordero. Su constitución por la cual surgió la nación, las están echando por tierra. Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada por medio de la legislación, entonces la crisis del pueblo de Dios le proporcionará a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Alabado sea Dios. Cuando se rebelen totalmente y en contra de la santa ley de Dios, entonces Dios se va a mostrar. Dios realmente va a hacerse presente y se va a manifestar. Y no piense que viene paz y prosperidad de esta tierra. Lo que va a venir es juicio y catástrofes y muchos desastres a esta tierra. Entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a este la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Dios se va a saber que Él es Dios. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo, alabado sea Dios, para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado a todo el mundo. Mientras el enemigo está por un lado con sus ángeles tratando de impedir lo que mencionamos, que el mensaje se dé, el Dios del cielo va a obrar para que sus hijos con valentía y poder de lo alto puedan darlo al mundo. Qué interesante. Así que con esta base, mis hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que queremos ver y escudriñar en esta ocasión. Hay un principio muy, pero muy importante que quiero que entiendan y comprendamos en esa oportunidad que estamos escudriñando y estudiando. Hay un principio cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas. Y ese principio lo vamos a leer en el libro de Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 46. Cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, hay un principio que el libro mismo de Isaías nos va a presentar y nos va a dar. Noten lo que dice. Isaías capítulo 46. Vayamos allá, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas
desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, alabado sea su nombre. Y nada hay semejante a mí. ¿Qué dice el 10? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué nos dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Así es, mis queridos hermanos. Dios nos muestra el fin. ¿Desde cuándo? Desde el inicio, desde el principio. Por eso nos dice el libro de Apocalipsis también que Él es el alfa y el omega, el principio, el fin. Así que para entender el fin, el Señor nos dice en su palabra que volvamos ¿dónde? Que vayamos al inicio, al inicio. Y ese es lo mismo que nos presenta Deuteronomio. Vayamos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 32. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Noten estas palabras. Dice, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué nos dice aquí? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Los años que han pasado de los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos. Está claramente presentado este principio que nos ayuda a comprender cómo debemos entender el fin. ¿Desde dónde? Desde el principio. Muy bien, vayamos al principio. Vayamos al principio cuando hubo esta rebelión que vamos a escudriñar. Génesis capítulo 11. Vayamos al capítulo 11, perdón. Génesis capítulo 11. Y dice lo siguiente. Uno en adelante. Tenía entonces toda la tierra un solo ¿qué? Un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Qué interesante lo que se nos presenta en ese capítulo 11 de Génesis. Hay algo que vamos a resaltar sobre este capítulo. Cuando dice que tenían una sola lengua, dice literalmente que tenían un labio y una clase de palabra. Es decir, todos hablamos un solo idioma, un idioma perfecto, el idioma del Edén, el idioma que Dios implantó en la mente de sus hijos en la creación con propósitos muy elevados. El lenguaje que hablamos tiene mucha influencia en nuestra forma intelectual, mental y espiritual. Aquel idioma seguramente era preciso, sin sombras, sin nada que pudiera confundir. Un idioma perfecto para la unidad. No había diferentes dialectos. No había nada que pudiera producir malentendidos. Un idioma es un poderoso factor de unidad. Un idioma que se entiende entre todos tiene posibilidad de producir una unidad de pensamiento, de propósito e incluso una unidad de acción, porque al hablar un solo idioma hay posibilidad de acuerdo. Así es, mis hermanos, noten lo que dice para entender lo que acabamos de mencionar hace un momento. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios, esto es lo que menciona Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios. Eso es lo que nos presenta. Noten lo que nos presenta. ¿Qué es lo que quiere decir
cuando los hombres en este verso tenían una misma lengua y hablaban unas mismas palabras. Primera de Corintios capítulo 1, noten lo que dice. Dice el 10 en adelante: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis, ¿qué cosa? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo, mis queridos amigos y hermanos? Que la iglesia de Corintio estuviera ¿cómo? Perfectamente unida en una misma mente y en un mismo parecer. Ese era el deseo y el anhelo del apóstol Pablo en todas las iglesias, como los hermanos deberían estar. Por eso, la unidad del idioma que tenían aquellos hombres era un impulso para unirse. Pero ellos se unieron para rebelarse, se pusieron de acuerdo. ¿Y qué es lo que se nos menciona en el versículo 4 de Génesis 11? Vamos, hagamos ladrillo y edifiquemos una torre y una ciudad. Ahora, el propósito que tenían era la rebelión, la independencia de Dios, la suficiencia y el orgullo, queridos hermanos. La construcción de la torre era un desafío a las condiciones divinas. Noten lo que dice. Quería compartir esta cita y tengo la de 1 Corintios 10, pero noten lo que dice esta cita. Noten cómo nos los presenta aquí. Una confederación nacida en la rebelión. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubiesen tenido éxito, hubieran predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inauguración en una nueva religión. El mundo se habría corrompido. La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubieran cerrado la puerta a la paz, la felicidad y a la seguridad. Esa hipótesis, esas teorías erróneas llevadas a cabo y perfectamente habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos, y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Qué interesante, mis hermanos. Era una rebelión abierta lo que querían hacer estos hombres. Una rebelión abierta en contra de la voluntad de Dios. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer gran rebelde. Habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Este era el plan. Y vamos a seguir entendiendo acerca de este plan que tenían esos hombres que querían construir esta torre. Ahora, noten algo muy interesante. En primer lugar, ellos no podían iniciar esa planificación de este proyecto pecaminoso en contra de la voluntad de Dios solos. Tuvo que haber alguien que dio el paso. Tuvo que haber alguien que dio la idea. Tuvo que haber alguien a quien el enemigo inspiró en primer lugar para llevar este plan satánico. Noten lo que dice. Génesis capítulo 10. Génesis en el capítulo 10. Noten lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 10, volvamos. Y noten lo que dice el versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Minserais y Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta y Radma y Sapteca, y los hijos de Radma y Seba y Dedán, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, aquí está. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, y fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Así es, aquí está el cabecilla, el ideador de esta maléfica y este sistema, este imperio que quería presentar, que quería poner en marcha
en esta ocasión, Nimrod. Y noten lo que dice. Dice aquí un dato interesante que quería dar. Dice, y fue vigoroso cazador delante de Jehová. Se dice que cuenta la historia escrita de el origen babilónico acerca de Nimrod, que él era cazador. Pero más que mencionar la frase cazador, comúnmente conocemos esta frase, ¿verdad? Que cazan animales, pero más que cazar animales, esa palabra cazador tiene un sentido mucho más profundo que nos los da el libro de Apocalipsis. Pero antes de ir allá al libro de Apocalipsis, quería mencionar que esa ciudad la querían amurallar supuestamente para que los enemigos no atravesaran con facilidad. Pero más que mantener la seguridad, porque era también con el propósito, vamos a verlo, vamos a identificar y vamos a entender claramente los propósitos de esta torre. El propósito era de mantener la seguridad porque querían manifestar que querían comprender la caída del diluvio. Pero Dios había mencionado en su palabra de Dios, y especialmente Nimrod venía de una descendencia de unos padres que conocían la palabra de Dios. Así que Nimrod también conocía la palabra de Dios. Y vamos a darnos cuenta en unos momentos. Y este plan que presenta este primer rebelde que iba en contra de la voluntad de Dios, vamos a darnos cuenta que no solamente era que quería cazar, sino que quería mantener a los hombres esclavizados en ese sistema. Desde el principio, Dios había presentado el plan para el ser humano. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre se establezca acumulado en una ciudad, acumulado en una región, todos pegaditos, ¿verdad? No. El propósito y el plan de Dios es que sus hijos, en el inicio fue así, le dijo a Noé que se esparcieran, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Que las personas pudieran tener un pedazo de tierra. Algunos que vivieran en el valle, otros que vivieran en la montaña, en la llanura, en ciudades, en partes alejadas, que no estuvieran, en otras palabras, acumulados. Y que tuvieran su tierra. Y que sus hijos pudieran gozar, no dice la inspiración, de la naturaleza. Pero ese sistema, el cual presentó este primer rebelde, era, no solamente utilizaba la máscara de la seguridad temporal esa para presentar, sino que iba más allá de mantener las mentes sujetas a él, a su voluntad. Así que nos dice aquí, y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser el poderoso en la tierra. Qué interesante lo que estamos viendo aquí. Y esta palabra cazador va más allá. Noten lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 18. Hagan una conexión con Apocalipsis capítulo 18. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es leer los versículos acerca de las mercaderías de Babilonia. Noten lo que dice. Voy a leer desde el 12 en adelante. Mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera preciosa y de bronce y de hierro y de mármol y canela y aroma y ungüentos e inciensos y vino y aceite, flor de harina y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Así que no solamente en el pasado este primer rebelde quería mantener las personas esclavizadas, almas como mencionamos aquí, sino que ese sistema actual, ese sistema que nos leímos, Babilonia, lo cual quiere decir confusión religiosa, quiere mantener las almas esclavizadas. Esclavizadas, mis hermanos y amigos. Es muy interesante que hagan la conexión porque cuando nosotros nos leemos cazador en Génesis, no entendemos muy bien,
pero cuando nos vamos acá a Apocalipsis, se nos alumbra la mente y nos da a entender de manera más clara lo que el Señor nos quiere presentar en su santa y divina palabra. Pero seguimos hablando acerca de que estos hombres, inspirados e instruidos, y sobre todo con su cabecilla Nimrod, querían tener una misma mente. Por eso Dios dijo, el pueblo es uno, tiene un solo idioma, se entienden perfectamente, se han puesto de acuerdo, han comenzado a edificar y no van a detenerse hasta que hayan terminado esta torre. Dios previó las consecuencias, una rebelión concertada, unificada, con mucha probabilidad de éxito completo era lo que estos hombres tenían. Así que Dios nos dice en su palabra, descendamos y confundamos allí su lenguaje. Es la única manera de detenerlos. Tienen un mismo lenguaje y si no los confundimos, toda la tierra será corrompida. Porque ellos nos menciona ahí el versículo, como dice 6 de Génesis capítulo 11, y les dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, es decir, tenían una misma mente y un mismo propósito. Y estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Así es, mis hermanos. Así que el Señor en Génesis 11:8 los esparce, como sabemos. El comentario bíblico adventista, al comentar este pasaje, dice que al confundir su idioma y obligarlos a separarse, Dios tenía el propósito de impedir una unidad futura más poderosa y más peligrosa. Como dice, y más peligrosa. Por eso es que leemos en la cita que tenemos en pantalla, en la parte que está de amarillo, que dice, si hubiesen tenido éxito, hubieran predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inaugurado una nueva rebelión. El mundo se habría corrompido, la mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrado la puerta a la paz y la felicidad y la seguridad. ¡Qué interesante! Muy interesante, por eso que en su misericordia yo alabo al nombre de Dios, porque detuvo esta maléfica obra, inspirada por el primer rebelde dirigiendo a los hombres. Asimismo como Dios obró en el pasado, vamos a darnos cuenta más adelante que va a detener los planes de la babilónica espiritual de nuestros días. La división de la sociedad en muchos grupos, queridos hermanos, una oposición concertada contra él. Ahora, Dios impidió que la rebelión se hiciera completa y tuviera éxito, confundiendo las lenguas. La rebelión hubiera tenido éxito si no se hubieran confundido las lenguas. Probablemente el éxito de la rebelión hubiera sido total, como leímos en la cita. El problema de la división de lenguas en Babel fue y sigue siendo un problema inmenso para la raza humana de hoy, queridos hermanos. Hay quienes dicen que hay 3.000 lenguas y otros que dicen que hay 5.000. Pero lo más seguro, ¿quién sabe? Ni se sabe cuántos idiomas hay. Por eso son mucho más de lo que se supone. Aún los lingüistas dicen que el atlas lingüístico del mundo, el árbol lingüístico de la humanidad, es algo raro y antinatural e ilógico. El orden lingüístico humano, dicen ellos, no solamente es ilógico, sino demencial. Tanta división, tanto fraccionamiento de lenguas, es enloquecedor. Y, por ejemplo, en el país de Guinea, un país pequeño, dice que se hablan 1.000 lenguas. 1.000 lenguas en un país tan pequeño. ¡Wow! Ahora, lo raro y extraño es que el hombre, que es parecido en todo, no importa de qué lengua y raza sea, tiene el mismo sistema de fonación, la misma capacidad simbólica para poder comunicarse, la misma forma de organizarse en sociedad. El hombre es semejante en todo menos en la lengua. Por eso decía que los lingüistas dicen que el fraccionar de las lenguas humanas es una torpeza increíble. Dicen los lingüísticos. Qué interesante. Noten ahora lo siguiente. La siguiente cita. Es interesante esta cita de Patriarcas y Profetas, página 98.
Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Aquí está otro detalle interesante. Estaban hastiados de la piedad de aquellos hijos de Dios, que querían obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo piadoso de sus compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Aquí está, mi queridos hermanos. Por eso es que le decía que Nimrod conocía el propósito de Dios, conocía los propósitos y la voluntad de Dios. Pero nos dice la palabra inspirada que este fue el primer rebelde. Es decir, fue el primero, el que el enemigo utilizó, ¿para qué? Para ir en contra del plan de Dios. Ahora noten lo que dice abajo. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Oh, qué interesante este detalle. ¿A dónde emigraron? A la llanura del río Éufrates. Por eso es que nos vamos a leer en Apocalipsis capítulo 16, versículo, creo que es el versículo 12. Una de las copas de la ira, bajo la sexta plaga, una de las copas cae sobre el gran río Éufrates. Y este río Éufrates, dice aquí en la inspiración, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del gran río Éufrates. Y esta llanura, es decir, una amplia pampa o extensión de tierra sin montañas. En la antigüedad, la llanura de Mesopotamia meridional con frecuencia es llamada Sinar en la Biblia. Era una región bien regada y fértil. Allí prosperaba la civilización más antigua que se conozca, la de los sumerios. Y nos damos cuenta que la pala de los arqueólogos revela y que esta tierra estuvo densamente poblada en los tiempos históricos más remotos. Este hecho concuerda claramente con Génesis en cuanto a la localidad, la cual primero se procuró hallar en el lugar de erradicación permanente. Qué interesante que ellos emigraron a esta llanura que estaba cerca del río Éufrates. Quería nuevamente, de manera breve, presentar 2 puntos acerca de la diversidad de lo que se ha comprendido acerca del simbolismo, acerca de lo que menciona Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, lo que mencionamos algún momento, acerca de esta plaga, la sexta plaga. Nos dice el versículo 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó para que fuesen preparados el camino de los reyes del oriente. Los defensores, hay dos opiniones acerca de este detalle, de esta frase, de esta migración. Los defensores de una y otra opinión convienen que Juan no estaba refiriéndose al río literal, como leemos en Apocalipsis capítulo 16, como un río literal, ni el secamiento de sus aguas literales. Hay también un reconocimiento general de que las aguas del río Éufrates representan a seres humanos. Sin embargo, según la primera opinión, el Éufrates representa al antiguo imperio otomano, por cuyo territorio corría este río, ¿verdad? Y que desde la caída del Imperio Otomano a fines de la Primera Guerra Mundial representa a Turquía, su sucesor moderno. Este punto de vista supone que el término Éufrates, aunque no se refiere al río literal, tiene sin embargo un significado geográfico literal. Designa la región geográfica cruzada por el río, el valle de Mesopotamia. Durante más de 1000 años esta región fue gobernada por árabes, musulmanes y turcos, y más reciente por el gobierno de Irak. Ahora, ese es en parte
una opinión. Ahora, la siguiente opinión, de acuerdo con el segundo punto de vista, el significado del término Éufrates debe determinarse por el contexto, el cual revela que el vocablo Babilonia se usa exclusivamente como un símbolo del cristianismo apóstata. Y este me interesa un poco más, porque vamos a ver en un momento, ¿verdad? Lo interesante del por qué. El río Éufrates fue histórica y geográficamente el río de Babilonia literal. Y eso lo podemos leer, ahorita mismo no tenemos los textos, pero usted puede leer Jeremías 51, 12 al 13 y 63 al 64. Y como el río de Babilonia simbólica, la gran ciudad que nosotros nos leemos en Apocalipsis 17, 18, el Éufrates no tendría aquí un sentido significado literal. Aquí a su anterior, ¿verdad? El significado literal y geográfico, sino que debe entenderse en términos de un símbolo paralelo, la Babilonia simbólica. Por eso es que nosotros vamos a identificar este sistema. Las aguas del río Éufrates serían entonces las aguas del río del Éufrates, como nos mencionas, serían entonces las muchas aguas, sobre las cuales se sienta la babilónica simbólica, los moradores de la tierra, quienes ha embriagado con el vino de su fornicación. Y ahora nos sigue diciendo aquí el verso 12, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Literalmente, reyes del oriente quiere decir reyes de la salida del sol, en armonía con el significado geográfico que atribuyen el gran río Éufrates. Lo que apoyan la primera opinión entienden a los reyes del oriente en un sentido geográfico, o sea, las naciones situadas de este valle de Mesopotamia. Según el segundo punto de vista, los reyes del oriente representan a Cristo y los que acompañarán interpretan la frase reyes del oriente, como las otras expresiones simbólicas de Apocalipsis 16, 12, el hecho histórico de Ciro cuando conquistó a Babilonia y luego libró al pueblo de Dios, a los judíos, ¿verdad?, para que regresaran a su tierra natal. Así que es muy interesante que no solamente se nos menciona la cita que este río estaba cerca de la llanura del río Éufrates, que la llanura de Sinar estaba a orillas del río Éufrates, la cual se nos menciona en Apocalipsis, que una de las plagas va a ser sobre el gran río Éufrates. ¿Por qué? Les atraía la hermosura, la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Qué interesante, queridos hermanos. Noten lo que sigue diciendo. Por aquí tenemos algo interesante. El Parlamento Europeo tiene una similitud interesante con este plan satánico de Nimrod. Tiene un parecido. Sigue diciendo la cita. Decidieron construir allí una ciudad. Qué interesante que intentaron construir una ciudad. Por eso dijeron, edifiquemos una ciudad. Vayamos a la Santa Escritura nuevamente. Noten, porque quería resaltar estas palabras para mencionar lo que quiso decir, en otras palabras, Nimrod. Y noten que siempre cuando leemos estos pasajes, tengan en mente que el primero o quien está hablando aquí es este primer rebelde, este cabecilla. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Así que en otras palabras, Nimrod dice, vengan, vamos a hacernos una ciudad. Vamos a establecer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden de cosas basado en el bien común. Basado en la seguridad, basado en los derechos y en el bienestar de la sociedad. Aquí es donde se presenta el primer intento para gobernar a la raza humana, para gobernar al mundo.
Por eso es que el Señor nos menciona en Isaías el principio. Para entender el fin es entender ¿qué? El inicio. Él anuncia lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el inicio. Es muy importante, mis queridos hermanos. Ahora, Caín había edificado la primera ciudad. Noten lo que dice Génesis, capítulo 4, versículo 17. Génesis capítulo 4, quiero mencionar, no lo tengo aquí en pantalla, pero noten lo que dice. Aquí Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así que Caín edificó la primera ciudad. Quizás para eludir la vida nómada que Dios le había impuesto. El plan original de Dios, como mencionamos, era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y cultivaran su propio producto. La edificación de la ciudad representa una oposición al plan de Dios. La concentración de los seres humanos siempre, queridos hermanos, ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Las ciudades siempre han sido focos de delincuencia, pues en tales ambientes Satanás encuentra menos resistencia a sus ataques que en las comunidades más pequeñas donde la gente vive en estrecho contacto con la naturaleza. Dios le había dicho a Noé que repoblara o llenara la tierra. Sin embargo, temiendo los peligros desconocidos, emigraron ¿a dónde? Los hombres quisieron edificar ahora una ciudad. Edifiquemos una ciudad con la esperanza de encontrar en ella seguridad. Este era el plan de Nimrod, la obra de sus propias manos. Eligieron olvidarse que la verdadera seguridad proviene ¿de dónde? De Dios. Y que debían obedecerle. Los descendientes de Noé, que se multiplicaban rápidamente, deben haberse apartado muy pronto del culto verdadero de Dios. Como vemos, se apartaron y lo leímos. Buscaron protección debido al temor de que sus malos caminos los atrajeran de nuevo a una catástrofe. Y esta torre, queridos hermanos, esta daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad, una ciudadela que los protegiera contra ataques y los capacitaría así, y ellos lo creyeron, para escapar de otro diluvio. Como mencionamos, a pesar de que Dios había prometido que nunca sucedería. Así que este plan de rebeldía estaba en contra del pacto de Dios que había dado a Noé, que nunca iba a raer los habitantes de la tierra y nunca iba a destruir la tierra por un diluvio. Así que el diluvio había cubierto las más altas montañas del mundo antidiluviano, pero no había llegado al cielo. Por lo tanto, si podían erigir una estructura más alta que las montañas, razonaban los hombres, quedarían a salvo sin importar lo que Dios hiciera. Y esta ciudad y esta torre a la vez también era para adoración al dios Sol. Los babilonios adoraban a los astros del cielo, tenían diferentes deidades y su dios principal era Marduk, el dios Sol. Y nos dice la cita, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Ese es el plan de Satanás, un plan totalmente infernal. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero esos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, en un solo propósito, en una misma mente, queridos hermanos. Y fundar ¿qué? Una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo.
y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Oh, queridos amigos y hermanos, ellos querían perpetuar su fama. Querían fundar una monarquía, una ciudad, una metrópoli, un imperio universal, un nuevo orden mundial, basado en el bien común, basado en los derechos, basado en la seguridad y en la prosperidad. Qué interesante cómo se nos presenta y cómo Dios nos muestra el fin. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Nos muestra el fin desde el inicio. ¿Cuál es ese sistema, mis queridos hermanos? Que está instigado, claramente lo menciona la palabra profética más segura, que está en contra de la voluntad de Dios y que tiene también su cabecilla, que tiene también su representante, su Nimrod. ¿Cuál es ese Nimrod de nuestros días, mis queridos hermanos? Así es. Y sucede. Sistema católico romano. Completamente en contra de la voluntad de Dios. Y ahora vamos a leer unos datos más adelante. Vamos a leer algunas otras citas que nos van a ayudar a comprender más aún a fondo este tema. Vayamos a la Biblia ahora, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Noten el plan de este sistema en el tiempo del fin. Y ya estamos viviendo claramente cómo el enemigo está utilizando ese sistema, así como en el pasado. Versículo 10, desde el 9 voy a leer. Aquí hay mente el que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Así que es una mujer en profecía. Representa según Efesios capítulo 5 versículo 25 y según 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 representa a una iglesia. Y son 7 reyes, 5 son caídos y uno es y el otro aún ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11 queremos llegar. Y la bestia que era y que no es y es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Y ahora noten lo que dice. Versículo 12, queremos resaltar. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino. Aquí, queridos hermanos, no se nos presentan 10 reyes como 10 personas literales. Es un número que representa la totalidad de los reyes de esta tierra, la totalidad de los ministros de la tierra. Ministros de Estado, dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Así que tendrán el mismo poder que tiene esta bestia. Estarán unidos en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo propósito. Noten lo que dice la siguiente declaración. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 171. A medida que nos acerquemos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que ¿qué? Tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán. Noten lo que dice. ¿Quiénes se unirán? Las gentes se unirán bajo una misma dirección, bajo una misma mente, bajo un mismo propósito. La de la potencia papal. ¿Bajo qué potencia? La potencia papal. El sistema de Nimrod, el espíritu de Nimrod está nuevamente en la actualidad, pero ¿dónde? Específicamente en la potencia papal, en el sistema papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Oh, ¿cómo se oponen a Dios en la persona de sus testigos? ¿Recuerdan cuando el Señor dijo allá en San Mateo capítulo 25, en el gran tribunal,
por cuanto hiciste a uno de estos pequeños, más pequeños, así hiciste ¿con quién? Conmigo. Y cuando nosotros nos vamos a Hechos en el capítulo 9, si no me equivoco, ahí cuando el Señor se le presenta al apóstol, a Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Pero a quién perseguía? A los fieles, hijos de Dios, a los cristianos, estaba persiguiendo el apóstol Pablo. Para oponerse a Dios en la persona de sus testigos, esta unión es cimentada por el gran apóstata, así como el apóstata, el primer apóstata, Satanás, dirigiendo esas mentes y cabecilla para inducir a las demás almas y esclavizándolas. Asimismo, este sistema está utilizando, este primer rebelde está utilizando este sistema para ir en contra de la voluntad de Dios. Y ahora noten lo que dice abajo. Leyes que imponga la observancia del domingo, como el día de reposo, causará una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. ¿Qué aceptarán los gobernantes? Y no solamente de esta nación, Estados Unidos. Aquí dice, los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Qué interesante, mis queridos hermanos, lo que nos presenta la palabra profética más segura. Cómo ese sistema rápidamente está logrando sus fines. Ahora, aquí hay otro detalle interesante. Volvamos a la palabra de Dios. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van ¿a dónde? A los reyes de la tierra, a todo el mundo, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así que los demonios, ¿a quienes se están dirigiendo? A los habitantes, a los reyes de la tierra en primer lugar, para reunirlos, para unirlos en primer lugar, para unificarlos bajo una misma mente, bajo un mismo propósito, para ir en contra de la voluntad de Dios, para ir en contra de los planes y para anular la ley y santa ley moral de Dios. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás, utilizando sus medium como el espiritismo. ¿Y también qué? Y de la boca de la bestia. Esa bestia, mis queridos hermanos, que estamos estudiando porque es una bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos presenta esta bestia como sale del mar. Daniel capítulo 7 también nos las presenta, pero acá en el tiempo del fin está con más fuerza avanzando los propósitos que van en rebelión abierta. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata, que también de protestante ya no queda casi nada. Se han olvidado completamente lo que significa ser verdadero protestante. Y aquí puedo demostrarlo. Dice, El conflicto de los siglos, página 574. Los protestantes, ¿de dónde? Los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo, al dragón y al poder romano. Qué interesante. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Aquí está.
esta cita la conocemos muy bien, pero haciendo la conexión con este texto que leemos en Apocalipsis 16, resalta más interés. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Cómo estarán? Unidos bajo un mismo propósito, bajo una misma mente, en un solo lenguaje, una sola dirección. Sigue diciendo, conflicto 548, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios. Pero, queridos hermanos, ¿qué dice? Pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Oh, ¿cuánto tiempo nos separa del fin? Poco, mis queridos hermanos. Por eso cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 12 y leemos porque el gran dragón nos dice, alegraos, oh cielos, Apocalipsis 12:12, y los que moran en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Oh, mi querido hermano, ¿estás tú de acuerdo? ¿Estás tú claro? ¿Estás tú consciente de que nos queda poco tiempo? Oh, mi hermano. Así que la preparación para perfeccionar perfectamente el carácter de Cristo es una obra urgente que la necesitamos tener. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitandos, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Conflicto 608. Pronto aparecerá en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Y si lo que sucedió en Portugal fue prodigioso, con aquella población que vio este evento, noten lo que será en el tiempo del fin. Los espíritus de los demonios, conéctenlo con lo que dice Apocalipsis 16:12. Los espíritus de los demonios, 16:13. Los espíritus de los demonios irán en busca de ¿quiénes? De los reyes de la tierra, por todo el mundo. Así que, ¿a dónde están dirigiéndose estos demonios, estos espíritus? En todo el mundo. Por eso es que nos damos cuenta que hay una rebelión del enemigo abierta en contra, y aquí nos damos cuenta cómo el enemigo está en contra de los mandamientos de Dios, estableciendo leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y puedo mencionar 1 o 2. Estas leyes que aprueban sobre el matrimonio homosexual, completamente opuesto al plan original de Dios establecido en el jardín del Edén. ¿Qué dice? Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a estar unidos? Bajo un mismo lenguaje, bajo una misma dirección, bajo una misma mente, bajo un mismo propósito, para que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Así que la guerra, queridos hermanos y amigos, es contra el gobierno de Dios, contra su santa e inmaculada ley. Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Oh, ¿qué van a hacer los gobernantes del mundo? Van a ser engañados. Van a ser engañados, mis queridos hermanos. Ahora, aquí hay una cita clave. Noten lo que dice. Apocalipsis 17 nuevamente. Verso 14. Estos que tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad
a la bestia. Aquí nuevamente, bajo una misma mente, bajo un mismo propósito, darán su poder y autoridad a la bestia. Noten lo que dice acá. Patriarcas y Profetas, página 99, nuevamente. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Este detalle es muy interesante. Y atribuían el diluvio a la acción de las causas naturales. Otros creían en un ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaron contra él. Uno de sus fines al construir la torre fue alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Uno de sus fines, ¿cuál era? Alcanzar seguridad. Vamos a ver ahora, muy interesante lo que han estado estableciendo, lo que ha presentado en primer lugar este Nimrod actual, lo que les ha presentado no solamente, ¿verdad?, a los reyes de la tierra, sino al mundo entero. Y lo presentan como si fuese lo mejor. Pero detrás, mis hermanos, bajo esta máscara de seguridad, está el plan satánico de controlar las mentes. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro y el poder ascender a la región de las nubes. Esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes proyectaron apartar de Dios las mentes, las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Así que, ¿cuál es el propósito de este sistema babilónico? Apartar las mentes de Dios y de llevarla a la idolatría. Así fue en el pasado, mis queridos hermanos, y la historia se va a volver a repetir. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sí, esto es muy importante. Porque este sistema babilónico, romano, menciona que él está de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Así como pasó en el pasado, estaban completamente separados de Dios. También en nuestro tiempo, este gobierno y todo será independiente de Dios. Sin embargo, ¿qué sigue diciendo? Habían algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a esos el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Sí, aquí había fieles en los tiempos, en la Torre de Babel, habían unos fieles que no querían del todo unirse en esta rebelión, pero cedieron poco a poco a las influencias de los impíos y quedaron enredados en esas redes de engaño. Por eso es que nos leímos en una cita anterior a los cuales el Señor llama de Babilonia a salir no solamente de este sistema, sino a salir de las ciudades, a salir completamente del sistema que constituye Babilonia. Es muy importante resaltar esto nuevamente. Por amor a esos el Señor tardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su verdadero carácter. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito. Pero los hombres estaban completamente unidos y no se atrevían, y su atrevida empresa contra el cielo. Estaban unidos ¿cómo? En su atrevida empresa contra el cielo, en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo lenguaje, en una misma dirección, en contra de la voluntad de Dios. Y si no se los hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Dios, en su misericordia,
evitó que siguiesen edificando esta torre. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiese permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado al mundo, procurado desterrar la justicia y la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. ¿Cuál es el propósito de estas leyes? La ley de esta homosexual, desde la ley del matrimonio homosexual. ¿De satisfacer qué cosa? El propio corazón cruel y egoísta. Y asimismo va a ser con el anulamiento con el decreto dominical. Leyes para satisfacer el bien común. Y lo pintan de una manera bonita, como el día de la familia, el día domingo, como el día en que hay que dejar las labores para adorar al Señor. Pero claramente el mensaje del primer ángel demanda temor a Dios, adorarlo en el verdadero día del Señor, que es el Santo Sábado. Noten lo que vemos. Esto fue el año pasado, la agenda del cambio climático de la ONU. Muchos se percataron de esta noticia muy interesante por aquí. Vamos a ver claramente la agenda. El Papa Francisco presenta su encíclica sobre el clima y medio ambiente. Reacción de los líderes de la ONU. ¿Quién presentó esta encíclica? En el pasado, Nimrod fue el cabecilla de esta torre. Y ahora, ¿quién presenta este plan? El Papa Francisco. Francisco presenta su encíclica sobre el clima y el medio ambiente. El año pasado fue terriblemente azotado por los desastres en distintos lugares. Y como consecuencia, como un despertar de ese señor, insta a las naciones y presenta esta encíclica que nos dice lo siguiente. El Papa Francisco pidió el jueves a los más de 1.200 millones de católicos de todo el mundo que unan sus fuerzas a la lucha contra el cambio climático. Nuevamente la frase, la palabra, unión. Unión en una misma mente, en un mismo propósito. En la primera carta encíclica de su papado, Francisco afirma que la ciencia es clara respecto al cambio climático y que este es un asunto moral para la Iglesia Católica. Hay que afrontar el cambio climático, sostiene, para proteger tanto a la población más vulnerables como el planeta. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? Proteger, tener seguridad, tener paz, tranquilidad, por si acaso venía esta catástrofe nuevamente, que Dios había dicho que no venía otro diluvio. Pero estos querían ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que había dicho. ¿Qué dice aquí? Hay que afrontar el cambio climático, sostiene, para proteger tanto a las poblaciones más vulnerables como el planeta. El título de la encíclica Laudato Si, alabado seas en latín, es una referencia a una oración de San Francisco, de que el pontífice tomó su nombre papal y que además el santo patrón de la ecología. Es el santo patrón de la ecología. El documento papal llega a pocos meses de que los gobiernos se reúnan en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. ¿Dónde? En París. Noten, esto fue antes de que se llegase a París, en la que suscribirán un acuerdo universal. Recuerdan, ¿verdad? La reunión en París que fue en diciembre. Que, dicho sea de paso, el presidente también de este país en el cual vivo, Panamá, también estuvo por allá. Todos los países estuvieron por allá.
en la que suscribirán un acuerdo universal para limitar las emisiones de gases del efecto invernadero y evitar que el incremento, etcétera, ¿verdad? Antes de que la conferencia, las naciones del mundo se reúnan en Nueva York. En septiembre, la Asamblea General de la ONU para recordar una nueva serie de objetos de desarrollo sostenible. Aquí está la frase que vamos a ver, que la utilizan más adelante en otra, con respecto a 17 puntos que vamos a ver. No vamos a ver los 17, pero vamos a ver solamente el último, sobre el desarrollo sostenible. Estas dos citas están interconectadas y se espera que pongan al mundo camino de un futuro sostenible, en el que el crecimiento no está asociado con la contaminación y la degradación ambiental. Aquí está la fuente, pueden buscarla. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 13? Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Noten cómo se está cumpliendo esta profecía poco a poco y más rápidamente va avanzando. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU. En este punto, que es el último punto, pero primero quería leer este pedacito del propósito, ¿verdad? La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 2015 finalizó ayer en Nueva York y dejó como resultado, esto fue en Nueva York, cuando estuvieron en Nueva York, antes de la reunión en París. Como resultado, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan que durante los próximos 15 años guiará cómo deben de ser los programas globales. ¡Wow! Globales, que valerá por los compromisos adoptados por los 193 Estados miembros, entre ellos Chile. La agenda posee 17 objetivos y 169 metas que abarcan temas ambientales, de bienestar, económicos y sociales, entre otros, y que renuevan los objetivos de desarrollo del milenio promulgados en el año 2000 por la ONU. Qué interesante lo que estamos viendo aquí. El cumplimiento rápido que está delante de nuestros ojos. Y ahora dice este punto: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos acerca del cambio climático, que dice fortalecer la resistencia ante la posibilidad de un catástrofe e implementar el Fondo Verde para el Clima es lo que promueve este objetivo. Y aquí se nos presenta, me fui de la slide. Respecto a este fondo, cabe mencionar que se trata de un acuerdo establecido la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que consiste en reunir a 100 millones para asignar a los países en el desarrollo que aún no han elaborado estrategias para enfrentar el cambio climático. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que el primer rebelde estaba instigando en los constructores, en los demás constructores. Nuevamente lo vemos plasmado de una manera sutil, de una manera agradable, ante las naciones. Pero hay una agenda oculta, una agenda satánica con todo esto. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible, nuevamente la frase uso sostenible, de los ecosistemas terrestres. Gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Todo esto, ¿verdad?, se nos presenta en este punto, basado sobre el cambio climático y sobre la protección y sobre las prevenciones que deben obtener las naciones en sus diferentes estados para prevenir ciertas consecuencias, para prevenir ciertos desastres en sus países. Este sistema, las Naciones Unidas presenta ante los
gobernantes ante los gobernantes de las naciones. Eso fue en septiembre. Ahora, noten lo que ocurrió en París. Noten reunido todos los reyes en París. Cómo dicen sí, cómo le dicen, cómo abrazan este plan, cómo lo adoptan, y nadie está opuesto. La Cumbre de París aprueba un histórico acuerdo legalmente vinculante para frenar el cambio climático. Con un mazazo verde entre vítores, aplausos y sonrisas y selfies, Laurent Fabius finalmente dio por aprobado el Acuerdo de París. El ministro de Exteriores francés autenticó, facilitador de la Cumbre del Clima, preguntó a las 196 delegaciones si había objeciones, si alguien estaba en contra, si alguien estaba desacuerdo en algún punto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucedió? Como nadie levantó la mano, dio el golpe definitivo en la mesa. Es un pequeño mazazo, pero pienso que puede hacer un buen trabajo. Aquí todos están completamente de acuerdo con el plan de Nimrod actual, con el plan de este primer rebelde para abrazar, para darle autoridad así a la bestia, de controlar las mentes, para estar así unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, en una misma dirección, en contra de la voluntad del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y esta la recordamos muy bien. Aquí está, bajo el ecumenismo, reuniéndose así con diferentes religiones. En este caso, esta religión que viene que sale de este sistema católico, los ortodoxos. Dice aquí, piden la unidad de los cristianos en el mundo. Es la primera cita que tienen los dos iglesias, tras el cisma del Oriente en 1054. Finalmente dijo el Papa Francisco, al conocer el patriarca ortodoxo ruso, ambos se llamaron hermanos, después que eran enemigos. Ambos líderes religiosos destacaron la necesidad de unirse para poner fin a la violencia, al terrorismo que viven los cristianos en Siria e Irak, y pidieron una ayuda humanitaria internacional en gran escala para los refugiados que huyen de esos países hacia otras naciones. Así que este tirano se reúne con este otro líder, ¿para qué? Para poner fin a la violencia y al terrorismo, específicamente que se vive en estos países del Oriente. Y los que han estudiado la profecía de Ezequiel capítulo 8 está muy relacionada con este acontecimiento que estamos leyendo. Ahora, ¿qué dice la palabra de la inspiración? Mensajes, este escrito, ¿verdad? 24 de 1891. Dice lo siguiente: una alianza de las fuerzas de Satanás, comentando Apocalipsis 17, 3 al 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas ¿de quién? De Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. Así que todo lo que nosotros hemos leído en estos artículos, en estas noticias, todo, aunque aparenta que no, todo va a ser en contra de la libertad religiosa, porque los jesuitas están en contra de la libertad religiosa, están en contra de los protestantes. La libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. En la lucha que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios. Aquí se desata la guerra contra el pueblo de Dios. Este sistema, esta gran alianza de las fuerzas de Satanás, va a estar unido en un mismo propósito, en un mismo sentir,
en una misma mente, en un mismo lenguaje, en una misma dirección, en contra del pueblo remanente de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de los propósitos de Dios. En la lucha que se librará, dice nuevamente, en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que se han apartado de la lealtad a la ley de Jehová. Y quiero mencionar claramente que todo lo que está en contra de la ley de Dios es un poder corrupto, instigado por el primer rebelde, Satanás. En esta lucha, el día de reposo del cuarto mandamiento será el gran punto de disputa, pues el mandamiento del día de reposo se identifica al gran legislador como el creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Con este mandamiento, con el mensaje del primer ángel, el mensaje que es dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nos da la amonestación con mucho amor a temer a Dios, a darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Noten lo que dice. Papa Francisco propone ¿qué cosa? Nuevo orden mundial. ¿Para salvar a quién? A la humanidad. Oh, mi querido hermano, claramente el plan de Nimrod actual presentado ante ustedes, según el diario Independent, el líder de la Iglesia Católica, basado en los fenómenos climáticos que han aumentado el calentamiento global, ha tomado ese elemento como argumento para proteger un nuevo gobierno mundial y salvar a la humanidad de un desastre inminente. El pontífice afirma, estos fenómenos son reales y peligrosos. Es tiempo de ordenar a la humanidad en un nuevo sistema gubernamental mundial para estar preparados a cualquier amenaza destructiva. ¡Wow! Qué palabras que parecen halagadoras, parecen muy bonitas, pero detrás, como hemos visto, se presenta la tiranía y nuevamente la rebelión manifestada por el primer gran rebelde. Es tiempo de ordenar a la humanidad en un nuevo sistema gubernamental mundial para estar preparado a cualquier amenaza destructiva. Con este nuevo orden, las autoridades políticas se enfocarán en los problemas de contaminación y acelerarán el desarrollo de las naciones pobres, anunció en una carta dirigida a los líderes religiosos. Oh, mi querido hermano y amigo. Así que aquí se presenta claramente, nuevamente, ante nosotros, el plan de establecer un nuevo orden mundial, bajo un mismo propósito, bajo una misma mente. Oh, pero como Dios obró en el tiempo pasado para perturbar, para frustrar los planes de Satanás, asimismo va a obrar en el tiempo del fin. Va a proteger a sus hijos y va nuevamente a perturbar este sistema que se llama Babilonia. Si estás identificado en este sistema, mis hermanos, es mejor y amigo, que oiga la voz del Señor, como el apóstol Pablo, te encomiendo a Dios y a su palabra, y que te pongas de parte del ejército que guarda los mandamientos de Dios. Noten lo que va a ocurrir nuevamente. Así como cayó Babel en el pasado, como Dios confundió las lenguas, asimismo Dios va a actuar y va a destruir este sistema. Noten lo que dice la inspiración. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. Alabado sea Dios. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero y confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres, ¿cuándo? En nuestros días.
Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar al gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. ¿Y por qué no se jactan luego sentencias sobre la mala obra? El corazón de los hijos del hombre está en ellos lleno para hacer el mal. Oh, mi querido amigo y hermano, así que hay constructores de la torre en nuestros días. Hay planes nuevamente para edificar esta torre literal, esta torre para, bueno, también en el sistema podríamos decir que es un sistema totalmente literal, un sistema que está utilizando todos los medios posibles. Babilonia está utilizando todos los medios posibles para controlar las masas. Pero gloria a Dios que el Señor va a actuar por su pueblo, va a defender a su pueblo y este sistema va a recibir su sentencia. Va a ser caída nuevamente Babilonia. Vayámonos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Diciendo con voz fuerte: ha caído Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Para este mensaje Dios quiere prepararnos, queridos hermanos. No tenemos otro mensaje, no hay otro mensaje. Este es el mensaje que Dios quiere que nosotros estemos dando en este tiempo. Vamos a la palabra de Dios, a ver esta caída. Pero quería leer, podríamos leer Apocalipsis 18, pero quería leer el capítulo 47 para finalizar. Isaías 47. Y aquí vamos aterrizando. Isaías 47, desde el versículo 8 en adelante, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No seré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti por la multitud de tus hechicerías. Oh, que ha hecho este sistema muchos hechizos, y por tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañaron, y diste en tu corazón: yo y no más. ¿Qué dijo en su corazón? Yo y no más. Este sistema tiene anclado el yo en sí. Por lo tanto, versículo 11, vendrá sobre ti mal que no sabrá ni de dónde vino. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrá, vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y con la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste de tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás prevalecerás. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que será como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas. No quedará brasa para el calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que han negociado contigo, los negociantes, los businessmen. Así serán, ¿qué? Se apartarán. Así serán aquellos con quienes te fatigaste, los que han negociado contigo. Desde tu juventud, cada uno se irá por su camino y no habrá quien te salve. Oh, esta condenación contra este sistema es ciertamente descrito en la palabra de Dios, que no falla, en la palabra de Dios que es segura. Así que, mi querido amigo, si estás identificado en este sistema, el llamado de Dios es a salir
para que puedas tener parte de la herencia que Dios tiene para sus hijos fieles. Que este estudio, mis queridos hermanos, haya sido de gran bendición, de gran enriquecimiento espiritual en sus vidas, y que el Señor pueda seguir dirigiendo a cada uno de ustedes. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad y los medios que nos permite, Señor, utilizar para la obra del avance del Evangelio en todo el mundo, Señor. Todo es para tu honra y gloria, Señor. Que este estudio pueda ser y haya sido de bendición para los amigos y hermanos, y que sobre todo usted nos abra los ojos a permanecer conscientes en el tiempo en que estamos viviendo. Gracias, Señor. Todo te lo queremos agradecer en tu santo y bendito nombre, en aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.